Gloria a Jesús. Hoy es un día sumamente especial donde estaremos hablando los tres sistemas que marcan a una iglesia. Interesante porque si aprendemos estos tres sistemas, nos van a ayudar a ser más eficientes, vamos a estar más fortalecidos y vamos a cada día mejorar. Eh, Nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Dice, si enseña esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí quien le da estas palabras es el apóstol Pablo a Timoteo, con el objetivo de que Timoteo aprenda, conozca y aprenda y practique estos tres sistemas, la cual hoy nos toca a nosotros conocerlo, aprenderlo y ponerlo en práctica. Si aprendemos estos tres sistemas, nos llevarán a ser una iglesia con un carácter y una diferencia hacia grupos religiosos. Como hoy estamos viviendo en una sociedad donde hay diferentes religiones, tienen diferentes enseñanzas, diferentes ideologías sobre lo que enseñan, sobre lo que creen. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, hay una sola fuente la cual debemos de conocer. Y nuestra única fuente es nuestro Señor Jesucristo, donde nos habla claramente su palabra. Y como iglesia que somos, debemos de desarrollar estos tres sistemas. Y cuando hablamos de iglesia y tratamos de aplicar estos tres sistemas, nos van a ayudar entonces a ser una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia sólida y una iglesia de un buen perfil, que es lo que espera la sociedad. La sociedad espera de cada uno de nosotros ver algo diferente a las otras religiones, a las otras instituciones que profesan tener a Dios. Pero aquí vale más no ser tan teórico, tan explicativo, tan filosófico, sino que la gente espera ver de nosotros nuestra conducta, nuestros hechos. Alguien decía en una ocasión que los hechos hablan más que 1000 palabras. Y yo lo creo. La gente no está esperando solo palabrería, la gente solo está esperando los hechos, la práctica, que ellos puedan ver, que ellos puedan palpar. Aún el mismo Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué espera la sociedad de nosotros? Que brillemos y que ellos puedan acobijarse en nosotros al ver la luz. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos vean la luz en nosotros, que ellos vengan, como ellos están en tinieblas, que ellos vengan hacia nosotros, buscando soluciones a sus situaciones, buscando soluciones a sus necesidades. Porque muchos están allá afuera que esperan ver algo diferente en nosotros. Y cuando ellos ven, miran hacia nosotros y ven que nosotros brillamos, tenemos la luz que lo hace ser diferente a ellos, que lo hace cambiar, de seguramente que ellos se van a acercar a nosotros y nosotros le vamos a brindar lo que verdaderamente nosotros tenemos, que el Señor nos los ha dado.
tenemos un enfoque principal, que es la iglesia de los primitivos. En el libro de los Hechos encontramos que era una iglesia que estaba totalmente estaba enfocada en estos tres principios, y por estar enfocada en estos tres principios, dice que cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. No había una metodología, no había otra metodología en la que ellos se basaban para que la iglesia se mantuviera como se mantuvo en el tiempo de los primitivos. Yo me, tra, me yo tra- bueno, yo me, ¿cómo le explico? Yo me elevo a ese tiempo, yo me voy a ese tiempo, me imagino cómo se mantenía esa coinonía, esa unidad, cómo esa entrega, esa pasión, no importando la circunstancia en la que ellos podrían vivir, en la que podrían estar. Sí, de seguro, por la palabra entiendo, que ellos mantenían esa unidad. Incluso dice la Biblia que todos lo mantenían en común. Allí lo que tenía cada quien era de todos. Allí no había distinción de nada. Allí todos lo tenían en común. ¿Pero por qué? Porque ellos mantenían estos tres sistemas. Y el que mantiene estos tres sistemas de manera personalizada, entonces lo hará de manera generalizada o de manera colectiva, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que estos tres sistemas se desarrollen en nuestra iglesia. Yo como pastor, yo tengo la responsabilidad de hacer de que estos tres sistemas tomen el control, el dominio de cada persona y como iglesia. Y eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de los primitivos. Estos tres sistemas se empoderaron de cada hermano y cada hermano se acogieron, tomaron estos tres sistemas. Lo tomaron estos tres sistemas con responsabilidad, con sinceridad, con una vida entregada bajo esa intimidad con Dios, que es lo que Dios desea, que es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros para poder ser entonces una iglesia madura, para poder ser entonces una iglesia fuerte, para poder ser entonces una iglesia sólida, para poder mantener como iglesia un perfil que nosotros seamos creyentes llamativos donde quiera que nosotros nos encontremos, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, donde quiera que nosotros estemos, en las calles, donde quiera, que la gente pueda ver en nosotros una diferencia y que sin tú expresar las palabras, esta gente pueda decir verdaderamente, este es un cristiano, este es hijo de Dios, solamente por nuestra forma de actuar. Porque eso es lo que habla, nuestra forma de actuar. Es lo que va a decir quiénes somos. Pero para poder actuar bien, tenemos que pensar bien. Y para pensar bien, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener estos tres sistemas. Estos tres sistemas son los que nos van a ayudar a nosotros poder actuar bien, comportarnos bien, ¿verdad? En los lugares donde nosotros estemos. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los primitivos. La vida de ellos era totalmente entregada a Dios. Y cuando nosotros dependemos totalmente de Dios, vamos a hacer todo bien. Vamos a hacer todo lo que el Señor nos exige que tenemos que hacer. Y esto dice que cada día añadía el Señor los que habían de ser salvos. No tenían otro sistema más que entregado a Dios y cumpliendo estos tres sistemas. El primer sistema, ¿verdad? Ese es el primer sistema. Tres sistemas importantes que debemos de darle cada día mayor prioridad a nuestras vidas. Los tres sistemas
como ya hemos leído aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad? Verso 6, le dice, si enseñas estos, si enseña, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Excelente. Ese es el consejo que le da. Pero ¿cuál será la bendición para el que enseña? Nosotros como pastor tenemos la responsabilidad de enseñar. Esa es una de nuestras funciones, enseñar. Llevar a la iglesia al conocimiento exacto, llevar a la iglesia a una formación, a una educación, que cuando tú salgas, no importa el lugar donde tú estés, tú mantienes esa doctrina, esa formación que tú has aprendido y que cada día sigues aprendiendo de la palabra. Debemos de estar abiertos siempre a aprender y a conocer de la palabra para que podamos ser entonces personas de un buen perfil donde quiera que nosotros estemos. Las personas bien educadas, las personas bien doctrinadas, esa persona no va a tener problemas, porque esa persona va a saber lo que le corresponde en el momento que haya que actuar, en el momento que haya que accionar. ¿Por qué? Porque la misma palabra te indica lo que tú debes hacer, cuándo debes hacerlo, por qué tienes que hacerlo, ¿verdad? Y en qué lugar debes hacerlo. La palabra es todos. Si nos enfocamos en la palabra y en estos tres sistemas, vamos a ser personas, wow, excelente. Y mira lo que dice el primer sistema. Lectura bíblica. Lectura bíblica. Eso es lo primero, lectura bíblica. Tu corazón tiene que estar lleno de palabras. Cuando tu corazón está lleno de lecturas bíblicas, de palabras, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué tú crees? ¿De qué tú vas a hablar? Vas a hablar de lo que tú tienes en el corazón. Porque el corazón, la boca habla de lo que tú tienes en el corazón, de lo que tú tienes en la mente. Y por eso lo dice el verso 13 de Timoteo. Nos dice, mientras llego, ocúpate en la lectura. En la lectura. Eso era lo primero. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Lo primero que se leía, recuerda cuando Jesús se bautizó. Lo primero que pidió fue el libro. Se cuenta en el libro de Isaías, ese contenido, ¿verdad? Y dice que él lo que hizo fue que leyó, ¿verdad? Leyó. Y así, si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que Esdras también se preocupó mucho. ¿Por qué? Por darle lectura a lo que ya estaba escrito, a las leyes, ¿verdad? Porque una cosa es dar lectura y luego entonces viene la interpretación. La interpretación. Porque tenemos que leer, nutrirnos, ¿verdad? Pero luego viene lo que es la interpretación, que es el significado de lo que tú estás leyendo. El significado, buscarle el por qué se dice eso. ¿Cuándo se dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Cuál es el mensaje que eso tiene para mí en el presente? Entonces, cuando tú logras mantener esa coinonía de investigación, de análisis, eso te va a llevar a ti a conocer, ir a lo profundo en la que estamos llamados, como el mismo Jesús lo dijo en el libro de Juan, en el capítulo 5, verso 39. Dice, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, ¿por qué? Porque en ella está ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, tú quieres conocer a Jesús. Tú quieres saber quién es Jesús. Pues vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a escudriñar, vamos a investigar, vamos a analizar, para que entonces nosotros seamos hombres y mujeres. ¿Qué? Que ese es el deseo de Dios, que seamos personas maduras, que seamos personas fuertes, que seamos personas sólidas. Y cuando logramos estos tres elementos importantes, ¿verdad? Madura,
fuerte y sólida, entonces vamos a producir en nosotros lo que como resultado un buen perfil, vamos a tener un buen perfil. Donde quiera que nosotros estemos, vamos a tener es un buen perfil, que es lo que Dios anhela. Y cuando hablamos de un buen perfil, estamos hablando entonces de una persona que tiene buenas acciones, de una persona que tiene un buen comportamiento, de unas personas que no tiene que hablar para decir quién es, sino que sus acciones, ¿verdad? Con eso basta. Y eso es lo que esta sociedad está esperando de nosotros. Esta sociedad está esperando de nosotros, esa clase de hombres y mujeres. Alabado sea el Señor. Y eso es lo primero, la lectura bíblica, ¿verdad? Y le da el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, mientras llego, ocúpate en la lectura. O sea, no te descuides, en otra palabra, no te descuides. Mientras yo no esté ahí, preocúpate. ¿Por qué? Por dar lectura. ¿De qué? La lectura, ¿verdad? Que él tenía la responsabilidad. Y lo segundo, ¿eh? Y el segundo sistema es la exhortación bíblica. La exhortación bíblica. ¿Dónde encontramos? Le sigue diciendo en el verso 13, le dice, mientras llego, ocúpate en qué? En la exhortación. En la exhortación, exhorta, ¿verdad? Hay una diferencia entre lo que es la lectura, es una lectura simplemente, tú das una lectura, tú das una información, ¿verdad? Pero ya cuando vamos al segundo sistema, la exhortación, que cuando buscamos la palabra exhortación, viene de exhortar, ¿verdad? Ahí se ve que ya el contenido se hace más profundo. La exhortación, exhortar, corregir, ¿verdad? Corregir. Cuando una persona da una exhortación, ¿verdad? Se exhorta dependiendo la necesidad en la que se está viviendo en ese momento. Y cuando hablamos de exhortación es corregir, ¿verdad? Corregir, y cuando te corrigen de algo, cuando te amonestan de algo, es porque algo no está andando bien, ¿verdad? Entonces necesita una exhortación, es más fuerte, es más agresiva que una simple lectura. Alabado sea el Señor. Y el tercer sistema, el tercer sistema es, le dice en el verso 13, mientras llego, ocúpate en la enseñanza. ¡Wow! En la enseñanza. ¿Verdad? Que hay una diferencia entre la lectura, entre la exhortación y la enseñanza. Ahora la enseñanza se hace mucho más profunda todavía que la exhortación, ¿verdad? Porque la enseñanza debe de tener ¿qué? Como característica, debe de tener pausa, debe de tener esa profundidad del tema que se ha de tratar en la enseñanza, ¿verdad? Que se trata ya de una educación, de un nivel más profundo, de una conexión más profunda, de una investigación más profunda, de un análisis más profundo, de un tema. Como por ejemplo, si vamos a hablar de la conducta del hombre, ¿verdad? Lo primero es que yo doy una lectura. Si aplicamos los tres sistemas en la conducta del hombre, vamos a hablar entonces, yo leo sobre la conducta del hombre. Leer sobre la conducta del hombre, es el primer sistema. El segundo sistema, entonces, si yo voy a hablar de la conducta del hombre, doy una exhortación, ¿verdad? Que es prácticamente algo sencillo, ¿verdad? Exhorto, explicándole y diciéndole sobre la conducta del hombre.
cómo el hombre tiene que manejarse, cómo el hombre tiene que comportarse, ¿verdad? Sencillo. Ahora, si nos vamos a la enseñanza sobre la conducta del hombre, ya nos vamos a nivel más profundo, ¿verdad? ¿Cómo debe desarrollarse la conducta del hombre? ¿Qué el hombre debe mostrar, ¿verdad? Como conducta. ¿Cuáles serán los resultados, ¿verdad? De tu conducta? Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Dependiendo de, de lo que tú tengas, dependiendo de lo que yo piense, dependiendo de lo que hay en mi mente y mi corazón. Así será mi conducta, ¿verdad? Así será mi conducta. He tomado esto como un ejemplo para que veamos la diferencia entre los tres sistemas, pero tres sistemas que tienen que ser dados constantemente a la iglesia, al pueblo de Dios, a nuestra vida. Y cuando nosotros nos enfocamos a estos tres sistemas, vamos a ser entonces personas diferentes. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los primitivos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Eso es un impacto. ¿Pero por qué? Por la conducta de ellos. ¿Y cuál era la conducta de ellos? Impresionante es hablar de la conducta de ellos. En la forma en la que ellos se manejaban, en la forma en la que ellos se comportaban, en la forma en la que ellos andaban, en la forma en la que ellos se mantenían. Y dice que cada día ellos se mantenían aquí en el templo, pero también dice que cada día ellos se mantenían en los hogares. ¿A qué? ¿A qué iban a los hogares? ¿A echar cuento? ¿A jugar domino? ¿A jugar baraja? No. Aquellos se reunían, dice, primero a compartir el pan, compartían el pan, comían. Literalmente ellos comían, se alimentaban, ¿verdad? Y luego entonces se ponían a compartir ¿qué? La lectura. ¿Mm? Yo me imagino entre todos cómo ellos iban a una casa a invadir. Nosotros tenemos este programa aquí en nuestra iglesia. Este programa sábado lo tenemos los sábados, sábado social, donde vamos a un hogar a compartir. Y allí compartimos, allí dialogamos con las personas no creyentes y así nos socializamos. O sea que esto lo estamos haciendo tomándolo de la vida de los primitivos. Y yo estoy tratando de aplicar todo aquí en el presente de todo lo que sucedió tanto en el antiguo como en el nuevo. Cosas positivas, cosas que son, que la Biblia aprueba y que eso nos va a ayudar. Entonces, me impacta mucho y cada día estoy más enamorado de la iglesia de los primitivos. Este es mi enfoque. Yo como pastor, mi enfoque es llevar a la iglesia a ese nivel. Ese es mi enfoque, llevar la iglesia a ese nivel. Y cuando la iglesia aprende esos principios, van a ser entonces hombres y mujeres que maduros, van a ser hombres y mujeres que fuertes, van a ser hombres y mujeres que sólidos, van a tener entonces como resultado un buen perfil, que por donde quiera que nosotros pasemos, dejemos ese olor fragante. Pero debido a que a nuestras acciones, pero debido a que a nuestro comportamiento, que es lo que la sociedad está esperando de cada uno de nosotros. Es un placer compartir. Así que lluvia de bendiciones, bendiciones y paz para todos ustedes. Bendiciones. Así que exhortamos que este video pues lo pueda compartir con otro para que también otras personas puedan aprender de la palabra del Señor. ¿Verdad? Alabado sea el Creador. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Bendiciones.